Hola, mi nombre es Wendy Arroyo Magaña y soy estudiante de la Facultad de Derecho Campus Tijuana. A continuación, se explicará lo referente a la clasificación de la información reservada. Empezaré por mencionar que el acceso a la información es un derecho otorgado por la Constitución y reglamentado por diversas leyes secundarias. Todas aquellas personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o que ejerzan actos de autoridad están obligadas a hacer pública su información y a cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a la información que marca la ley. Pero este derecho tiene algunas limitantes, pues no se considera pertinente que toda la información se haga de conocimiento público y por tal motivo dicha información se clasifica como reservada. Información reservada es toda aquella que su difusión se considere un riesgo o amenaza para la seguridad nacional o para la vida, seguridad o salud de una persona física. Es aquí donde empieza la controversia, pues todas las reglamentaciones o leyes que hacen alusión al tema de acceso a la información invocan la excepción de la seguridad nacional. Pero, ¿cómo lograr que en nombre de la seguridad nacional no se avasallen los derechos humanos, los derechos de terceros o se confunda con la seguridad del gobierno en turno? Para esto, se ha trabajado en la elaboración de algunos documentos que ayudan a delimitar de manera precisa y razonable la utilización de dicho concepto, y uno de ellos es el que se elaboró en octubre de 1995 por un grupo de expertos en Derecho Internacional, Seguridad Nacional y Derechos Humanos llamado Principio de Johannesburgo sobre Seguridad Nacional, Libertad de Expresión y Acceso a la Información. Es este documento del que retomaré dos principios que me parecen fundamentales para tener en cuenta cuando se invoque la excepción de seguridad nacional. El primero nos dice que toda restricción a la información debe ser establecida por la ley y debe ser clara y formulada con precisión para saber con claridad qué acción es considerada ilegal. Y segundo, toda información que el gobierno considere que incurre en el campo de la seguridad nacional debe ser de efecto demostrable, es decir, que el gobierno tiene bajo estos principios la carga de probar ante un órgano independiente que se encuentra en riesgo la seguridad nacional. En pocas palabras, lo que nos dicen estos dos principios es que no basta con que se invoque la excepción de seguridad nacional, es necesario hacerla que encuadre en la ley y para eso se requiere fundarla y motivarla. Para fundar la clasificación de la información se debe señalar el artículo, fracción, inciso, párrafo o numeral de la ley que expresamente le otorgue el carácter de reservada o confidencial. Para motivarla, se deben señalar las razones o circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Los titulares de las unidades administrativas serán los responsables de clasificar la información. Hay información que por tratarse de temas sensibles no puede clasificarse como reservada, y esta es todo lo que involucre violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, información relacionada con actos de corrupción o toda la información relativa a la asignación y ejercicio de los gastos de campañas y precampañas y gastos en general de partidos políticos. En caso de existir duda sobre si se debe clasificar la información como reservada, se debe optar por liberarla, pues la ley es clara en este sentido. La información que sea clasificada como reservada solo puede permanecer así por un periodo de tiempo de 12 años, como lo marca la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental. Pero este periodo se puede ampliar siempre y cuando se justifique que subsisten las causas que dieron origen a dicha clasificación. De no ser así, la información debe de ser liberada. La información que haya sido clasificada como reservada puede perder este carácter cuando se extingan las causas que dieron origen a la clasificación o cuando expire el plazo de clasificación, cuando así lo resuelva una autoridad o cuando el Comité de Transparencia lo considere pertinente. En todos estos supuestos, la información debe liberarse. Los encargados de desclasificar la información son el titular del área cuando haya transcurrido el periodo de reserva o bien cuando no habiendo transcurrido dejen de subsistir las causas que dieron origen a la clasificación.
También el Comité de Transparencia, cuando determine que no se actualizan las causas de reserva o confidencialidad invocadas por el área competente, o los organismos garantes, cuando estos así lo determinen mediante la resolución de un medio de impugnación. En conclusión, es importante seguir trabajando en fomentar una cultura de transparencia y rendición de cuentas por parte de quienes realizan actos de autoridad y, por otro lado, de mayor involucramiento de los ciudadanos en dicho funcionamiento. Una herramienta importante para esto es el derecho al acceso a la información. Ahora bien, hay intereses jurídicos que proteger y en ese sentido no toda la información puede hacerse de conocimiento público, pues el mal uso de esta podría llegar a afectar dichos intereses. Actualmente se hacen grandes esfuerzos por evitar que la necesidad de mantener información en reserva sea aprovechada para que se cometan actos de impunidad. Si bien es cierto que aún hace falta mucho por hacer, los primeros pasos ya están dados.